Hola, ¿quieres escuchar una historia que podría cambiar completamente tu vida? Entonces, quédate con nosotros. Qué bueno que continúas con nosotros y quiero darte una información muy importante. Para ti que me estás escuchando, que me estás viendo, mírame a los ojos, tengo un mensaje para ti. Si Dios se ha manifestado grandemente en tu vida y te ha transformado tu vida, tal vez tú le pediste algo que necesitabas, estabas enfermo, estabas en la calle, tu matrimonio se estaba destruyendo o probablemente tú estabas en un punto donde ya no podías más. Hermano, hermana que me escuchas, el mensaje para ti es que tienes que hablar. Tienes que decirles a todos que Dios tiene poder para cambiarles su vida. Así como te la cambió a ti, así como te sanó a ti, hay muchas personas que tienen que escuchar lo que Dios hizo en tu vida. Por eso te invito a que nos llames. Ahí está el número de teléfono para que nos marques y grabemos tu testimonio y miles de personas van a saber lo que Dios hizo en tu corazón. Y ahora, para todos ustedes que quieren saber cómo Dios puede cambiar tu manera de pensar, quiero que escuches la siguiente historia, porque Dios está vivo. Adelante. Con la paz de Cristo está en sus corazones, mis queridos hermanos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de contarles parte de mi vida, la misericordia que Dios ha tenido conmigo, y este es mi testimonio. Antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es Arturo Medina. Soy originario y nacido en Guadalajara, Jalisco, pero criado desde mi niñez y mi adolescencia en un pueblito llamado San Sebastián, Teotihuacán, muy pegado a las pirámides de Teotihuacán en el Estado de México. Yo vengo de una familia disfuncional. Somos 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Yo soy el menor de todos. El mayor de los hermanos, varón, ya falleció. ¿Y por qué digo que una familia disfuncional? Porque desde muy pequeño, desde que yo tengo uso de conciencia o razón, no recuerdo la figura paterna en mi casa. No recuerdo un abrazo, un beso de papá, y no conocí a mi padre cuando yo era pequeño. Por eso, mi madre siempre se hizo cargo y hizo el papel de papá y mamá sola. Es por eso que es una familia disfuncional. Recuerdo muy bien que cuando estaba pequeño, mi mamá siempre nos llenó de amor, siempre nos dio lo mejor de ella, siempre hizo todo lo posible para que nosotros tuviéramos lo necesario para poder sobrevivir. Aunque en realidad, pues éramos de carencias, éramos pobres, el amor de madre nunca nos faltó. Pero desde muy pequeño mi corazón empezó a fracturarse, empezó a herirse por diferentes situaciones que sucedieron y que quiero platicarte. Recuerdo que mi hermano mayor, que ya no está con nosotros, él, cuando tuvo edad, empezó a trabajar, empezó a ayudarnos, empezó a sostenernos, y nosotros lo veíamos como una figura paterna. Era tanto su influencia en nosotros que así lo veíamos como papá. Nos ayudó, nos vestía, nos llevaba de comer, nos ayudaba en la escuela. Era un papá. Pero, ¿por qué te lo menciono? Porque es algo que es de sorprenderse. Mi hermano mayor, el que veíamos como papá, era sordomudo. Cuando mi mamá estaba embarazada nos cuenta que ella pues tuvo un susto y todo ese daño lo recibió mi hermano cuando estaba en su vientre y por eso nació sordomudo. Pero así siendo sordomudo y con esa incapacidad, mi hermano hacía mucho más que muchas personas que tenían todos sus sentidos. Por eso hasta ahora yo agradezco mucho la vida de mi hermano, le agradezco a Dios por la vida de mi hermano y a pesar de sus capacidades, mi hermano Federico fue un regalo de Dios. Desde muy pequeños nunca nos faltó el amor. Mi mamá siempre nos abrazó, siempre nos besó, nos procuró, como ya se los dije, y el amor siempre estaba en nuestro corazón. Pero también había un vacío en mi corazón. Yo recuerdo que veía a los demás niños, a mis amigos, a mis primos con sus papás, y siempre, pues, un abrazo, un beso, unas palabras, o hasta un regaño, siempre lo deseé, siempre estuve
como queriendo tener lo que ellos tenían en esa parte. Y cuando mis tíos abrazaban a mis primos, los abrazaban o les daban un peso para gastar o hablaban con ellos, yo trataba de acercarme para por lo menos sentir un poquito lo que sentían ellos, pero no era lo mismo. El vacío en mi corazón siempre estaba ahí. Dentro de mi vida espiritual hubo un poco de crecimiento. Mi mamá nos llevaba a misa. Recuerdo que cuando íbamos a misa cantaban los cantos litúrgicos. Mi mamá cantaba a grito abierto. Era la mujer, era la señora que más cantaba y más se oía en la iglesia. Mi mamá pues no estaba nada afinada, pero ella le daba con todo, a todo pulmón y cantaba con tanto gusto que en ese momento a mí me daba vergüenza porque la volteaban a ver, me daba pena, yo era un chiquillo, me daba pena. Y ahora que conozco de las cosas de Dios, me doy cuenta a quién le cantaba a ella, me doy cuenta que ella cantaba así porque sentía ese anhelo, ese gozo de cantarle a Dios. Pero bueno, dentro de todo eso, hicimos la primera comunión, mis hermanos y yo, la confirmación, todos nuestros sacramentos los teníamos. Pero nuestra vida en la espiritualidad y en la fe estaba dividida. Nosotros, como ya se los dije, vivíamos muy cerca de una zona arqueológica, una zona turística ahí en el Estado de México llamado las Pirámides de Teotihuacán. Tal vez tú las conozcas o hayas oído hablar de ellas. En esa zona turística iban muchos americanos y iban muchos turistas de toda la República a visitar. Entonces, la mayoría de las personas que viven en los alrededores, en los pueblos de alrededor de esas zona arqueológica, se dedican al comercio. Venden figuras, venden flautas, máscaras, recuerditos, venden de todo. Y nosotros éramos uno de ellos. Entonces, mi mamá, pues, tenía su cajita de madera, ponía sus figuritas y se iba a caminar a la zona arqueológica a ofrecer a los turistas y a vender. Eso nos enseñó a hacer, nos ponía nuestra cajita y también íbamos con ella. Pero hablando de la religiosidad, recuerdo que íbamos a misa, sí es cierto, íbamos a misa los domingos, hicimos la primera comunión y todo. Pero entre semana, también me acuerdo que íbamos a consultar a los curanderos. Me acuerdo que mi mamá nos llevaba con un curandero, pues era un brujo, un hechicero, a que nos hiciera limpias, a que nos limpiara con el huevo, con la rama, con todo, con el círculo de alcohol, que nos dijera cómo estábamos, qué era lo que teníamos y nos leían las cartas. Eso era, así como íbamos a misa, también íbamos a ese lugar. Era como algo que teníamos que hacer. Entonces en ese lugar nos daban amuletos, nos daban bolsitas rojas con huesitos adentro y tierra, y nos lo daban para la buena suerte. Como éramos comerciantes, para que tuviéramos buena suerte, nos daban cosas para la casa y las llevábamos a la casa. De esa manera nosotros teníamos dividida la fe. Mira cómo se daña el corazón de un niño desde su niñez hasta llegar a la edad adulta. Mi corazón estaba vacío y deseoso de tener a un padre, de tener la figura de un padre. Al no tenerlo, mi corazón estaba triste. La mayoría del tiempo estaba triste porque tenía ese deseo. Después se daña con todo lo que íbamos a agarrar en esos lugares de limpias, en esos lugares de ocultismo, de brujería. Y muchas de las cosas que agarramos ahí, o más bien algo de lo más fuerte que agarramos ahí, fue la superstición. Yo me volví muy supersticioso desde niño. Desde niño no podía ver que un gato negro se atravesara delante de mí, porque sentía que ya era mala suerte. No pasaba debajo de una escalera porque era mala suerte. Si rompía un espejo, yo decía que iba a tener 7 años de mala suerte. No podía pasar la sal de mano en mano porque era mala suerte. Todo era mala suerte. Yo estaba muy sugestionado con la superstición y con la mala suerte, con los horóscopos, con todo eso. Y pues así crecí, así fue mi vida. De esa manera fui creciendo. Recuerdo también, mis hermanos, una vez cuando estaba yo en la primaria, yo iba en quinto de primaria, yo iba pasando por un salón y vi muchísimos niños alrededor de un escritorio, el escritorio del maestro. Yo quise acercarme para saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaban tratando o diciendo, y empecé a escuchar un lenguaje que para mí era nuevo, un lenguaje que no entendía. Y es que tanto el maestro como los alumnos estaban hablando de sexo, un sexo abierto, estaban hablando de
de abiertamente de lo que era el sexo, de lo que eran las partes, de lo que, cómo hacían, cómo hacían el sexo las personas y todo. Y me acerqué más porque me dio mucha curiosidad, para mí era algo nuevo. Me acerqué más y me di cuenta que el maestro les estaba enseñando a los alumnos de 5º año una revista de pornografía. Les estaba enseñando las partes y todo eso. Y desde ahí, yo sentí que desde ahí empezó a despertar en mí un interés por saber qué era el sexo, qué era el cuerpo, cómo tocarse. Y sentí que se afectó mi corazón, sentí que se afectó mi mente porque empecé a sentir ese deseo de masturbación, ese deseo de tocar mi cuerpo y empecé a entrar en un mundo de lujuria, un mundo donde a mi corta edad yo ya sentía esos deseos tan arraigados en el corazón que en realidad un niño no debería de sentir. Pero ese fue un despertar, ese fue una tentación que tocó mi vida, tocó mi corazón y siento que me hizo daño. En ese momento ya iban 3 cosas que me estaban haciendo daño. La ausencia de mi padre, el deseo de mi padre, la superstición, todo lo que estaba llevando a mi cuerpo, a mi casa, a mi vida, en lo que era ocultismo. Y después entra este espíritu, entra a tocar a mi vida, las puertas de mi corazón, este espíritu de lujuria, este despertar tan horrible. Mira cuánto se daña el corazón de un niño. Mira cómo el enemigo tiene tantas tentaciones, tantas trampas, que un niño puede afectarse y puede en su adolescencia y en su edad adulta puede afectar a otras personas. Muy en mis recuerdos también está cuando íbamos a vender. Recuerdo que mi mamá nos ponía una cajita, como se los había dicho, y nos ponía figuritas, nos ponía flautitas, mascaritas, de todo. Y yo era un niño vendiendo artesanías y a los turistas les causaba gracia porque yo tocaba la flauta y la tocaba con mucha curiosidad y los turistas, los americanos les causaba mucha gracia y me compraban mucho y vendía muchas figuritas y recuerdo que el dinero lo metía abajo de la cajita, de la mantita que me ponía mi mamá, ahí metía el dinero. Pero otra cosa que hizo daño y que dañó mi vida también fue la tentación de empezar a robar a mi madre. Yo empecé a robar a mi madre, empecé a entregarle a mi madre solo parte del dinero que vendía y lo demás yo me lo metía en los calcetines y me lo robaba. Me lo gastaba para mí en lo que yo quería. Realmente mi vida estaba desordenada, estaba confundida y estaba triste. Había muchas cosas en mi corazón que estaban dañando ya desde una niñez. Ya desde mi niñez, desde los 5, 7 años, 8 años, 9 años, mi corazón ya estaba malicioso. Más adelante entra otra etapa de mi vida, a donde en mi juventud, en mi confusión, en mi querer saber, en mi querer aprender, me hice mucho daño y también siento que hice mucho daño a mi madre y a otras personas. Recuerdo que cuando cumplí 15 años, pues se ocupaba mucho en aquel tiempo las quinceañeras, las muchachitas se fijaban mucho en uno y nos pedían como para chambelanes. Una vez estábamos en una fiesta, en unos 15 años. Yo tenía alrededor de 15 años y precisamente estábamos en una fiesta de 15 años. Y me acuerdo que ya había acabado el vals, ya había acabado todo. Y estaba yo sentado en la mesa platicando con el maestro del vals. Era una persona ya un poquito más grande que yo, bueno, mucho más grande que yo. Y estábamos sentados y él me estaba platicando y él estaba tomando un vino, una cuba, decimos en México. Y me dijo, ¿quieres que te sirva una cuba? Yo no había tomado nada, nunca había probado nada de alcohol, nunca había probado nada de droga, nunca había probado nada de lo que es bebidas embriagantes. Recuerdo que me dijo, ¿quieres que te sirva una cuba? Y yo le dije, sí, adelante. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado conocer, soy muy intrépido, me gusta aventarme a conocer o a experimentar cosas nuevas. Y le dije, sí, adelante. Y me sirvió una cuba. Recuerdo que me la tomé, estaba muy amarga. Fue mi primer vaso de vino que tomé. Estaba muy amarga, no me gustó, pero sí me gustó lo que después de unos minutos me hizo. Me hizo sentir bien, me hizo sentir alegre, me hizo sentir relajado y me hizo sentir confortable. Recuerdo que estábamos platicando y después me dice, ¿quieres otra? Claro.
Esa noche, en esos 15 años, acabé borracho. Fue mi primera borrachera, fue mi primera vez que tomé y tomé hasta el fondo. Llegué a mi casa tomado, más bien me llevaron, mi mamá me recibió, me regañó, me pegó y me dijo que eso no estaba bien. Pero a mí no me importó, yo seguí con mi vida y desde ese momento para adelante entró en mí ese deseo de querer tomar, de querer convivir, de querer conocer más la vida del alcoholismo. Fue mi entrada a lo que es el alcoholismo. Y mi hermano, tenía yo 15 años, desde 15 años empecé yo mi vida de alcoholismo. Mi vida continuó, recuerdo que yo me la pasaba mucho en las fiestas de 15 años, pues como lo vuelvo a repetir, nos pedían mucho para el chambelán y si salíamos. Y una vez estábamos también en unos 15 años y me acuerdo que conocí ahí también un maestro, el que nos había puesto el vals. Recuerdo que él también nos hizo la ropa, nos hizo los vestuarios, era un diseñador y era maestro de vals. Recuerdo que lo conocí ahí y empezó a platicarme, empezó a hacer amistad conmigo y después me invitó, me dijo que si quería ir, que iba a tener una fiesta ahí en su casa, iban a ir muchos amigos y que para convivir. En ese tiempo, a esa edad, cuando yo tenía esa edad, a mí me gustaba mucho convivir, me gustaba mucho disfrutar, me gustaba mucho conocer. Yo le dije, claro que sí, yo voy para allá. Y lo que yo sentía en este amigo es que estuvimos platicando mucho tiempo también en la fiesta. Y en ese tiempo que estuvimos platicando, yo me sentí muy bien con él, me sentí muy confortable, me sentí muy alegre, me sentí ah, muy aceptado. Y más que nada porque él me decía, oye, tú tienes muchas cualidades, tienes cualidades para bailar, tienes cualidades para, pues, estás bien parecido y tú podrías fácil ser un modelo o también hacer una pasarela. Yo diseño ropa y también puedes hacer una pasarela conmigo y van muchos hombres, muchachos y muchachas conmigo, jóvenes, cuando quieras. Yo me sentí muy bien con todo lo que esa persona me decía, pero más que nada yo sentía en él como una apreciación. Me sentí como que alguien me estaba valorando mis talentos, alguien se había fijado en mí y alguien me estaba reconociendo. Más que nada, en ese momento yo sentí como que mi padre me estaba diciendo cuánto valía. En realidad no era mi padre, pero yo andaba buscando ese reconocimiento, andaba buscando ese abrazo de papá, andaba buscando esa guía que me ayudara o que me impulsara o hasta que me regañara, pero yo quería esa figura paterna. Y de esa manera yo acepté esa invitación y fuimos a su casa, hubo una fiesta muy grande y esa persona pues se movía en un ambiente diferente. Esa persona era un homosexual, esa persona era un gay. Y ese ambiente donde él se movía era un ambiente gay. A mí me gustó mucho su ambiente, porque iban muchachas muy bonitas. Yo era un joven de 15, 16 años, no entendía nada. Me empecé a mover con ellos, conocí a muchas personas, hombres y mujeres, de ese ambiente homosexual, ese ambiente gay. Me empecé a mover con ellos y me gustó mucho porque en ese ambiente yo me sentía como que valía, como que era alguien importante para ellos, porque se me acercaban, me abrazaban y me decían, oye, estás muy guapo, oye, tú tienes talento, caminas bien y bailas bien, entonces hablas bien, me decían. Y todo eso yo en mi corazón sentía como que, era lo máximo. Yo decía, wow, aquí está mi lugar, este es mi lugar. Aquí me valoran, aquí me quieren, aquí me aman. Y me empecé a mover en ese ambiente. Es un ambiente realmente triste, es un ambiente de tristeza. Porque antes no lo veía, ahora lo veo. Antes yo veía que ahí me sentía valorado, ahí me sentía feliz y era una felicidad plena para mí. Pero en realidad era una felicidad superficial. Porque mientras estás en el ambiente, eres importante, pero ya en tu soledad, ya cuando te vas a tu casa y estás solo, ya te das cuenta que sigue habiendo un vacío en tu corazón. Ahora me doy cuenta que ese ambiente de estos hermanos, estos amigos con los que yo conviví, es un ambiente ficticio, superficial, que solamente está por encima. En realidad, las personas con las que yo conviví, la mayoría de ellos no era feliz. La mayoría de ellos aparentaba una felicidad,
pero muy dentro de su corazón, ellos no querían ser así como eran. Muy dentro de su corazón, ellos sufrían, porque no habían sido diseñados para eso. Dios no los había diseñado para eso, pero había un problema en su corazón, había un problema en sus sentimientos. Es como aquella persona que tiene un vicio de droga, un vicio de alcoholismo, es como aquella persona que tiene una depresión profunda, es como aquella persona que tiene un odio tremendo contra alguien, está encadenada, tiene un problema interior, tiene un problema en su corazón y necesita ser sanada, liberada. Es lo mismo con nuestros hermanos que se mueven en ese ambiente. Yo me moví ahí, conocí mucho, conocí la droga, conocí el alcohol, conocí la seducción, conocí todo el ambiente homosexual. También me di cuenta que en ese lugar, en esos lugares donde íbamos, porque íbamos a discotecas, íbamos a fiestas, íbamos a casas, íbamos a lugares donde hacían presentaciones de ropa, de cantantes, íbamos a muchos lugares y en todos esos ambientes es lo mismo, todo era lo mismo, en todo se movía lo mismo, la droga, el alcohol, el sexo desenfrenado, se movía todo ese tipo de ambiente pesado. Esa parte de mi vida también quedó sellada en mi corazón. Ahí me di cuenta que mi corazón realmente se empezó a dañar mucho más, porque al no tener ese abrazo o ese beso, esa compresión de un padre, esa figura de un padre, me llevó a caer en la amistad de personas equivocadas, personas que estaban igual o peor que yo, que estaban necesitadas de amor, pero de un amor sincero, de un amor fraterno, de un amor que solo Dios lo puede llenar. Así fue mi vida en mi juventud, fue mi vida de vicio, fue mi vida de desenfreno. Yo me puedo catalogar personalmente como la oveja negra de mi familia, aunque no está bien dicho, pero para que entendamos un poquito, fui la persona de mi familia que más daño causó, que más daño hizo a mi madre y que más tristeza causó. Volviendo un poquito atrás, recuerdo que mi mamá cuando éramos pequeños, ella nos abrazaba y nos besaba y cada vez que íbamos a salir o íbamos a algún lugar, nos persignaba. Hacía una oración tan bonita. En ese tiempo yo no lo veía. Yo decía, ya apúrate, y la aventaba y le decía, ya no quiero que me persines tanto, porque ella hacía una oración un poquito larga, una oración muy bonita que desafortunadamente no me aprendí. Pero en esa oración ella nos sellaba con la sangre de Cristo, nos protegía. Y mira, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, cuán importante es la bendición de una madre, porque andes donde andes, la bendición de una madre es como un escudo, una protección tremenda. Recuerdo que mi mamá nos hacía eso y nosotros la aventábamos, le decíamos, no, ya es mucho tiempo, ya párale. Y siempre mi mamá no nos dejaba ir a ningún lado si no íbamos bien protegidos con la oración. Mi hermano, yo quiero decirte realmente que en esta parte de mi vida que te voy a contar, muy importante, yo atenté mucho y pisoteé el cuarto mandamiento. La palabra de Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en esta tierra. Yo siento que si estoy viviendo ahorita todos estos años es por pura misericordia de Dios, porque yo no merezco vivir. Yo no merezco vivir tanto tiempo por la manera en que yo me comporté con mi mamá. Recuerdo que mi mamá nos abrazaba, nos besaba, la aventábamos y siempre la contradecíamos. Yo la contradecía, yo le decía que estaba loca cuando iba a trabajar, porque en el momento en que nosotros entramos a la secundaria, dejamos de ir a ayudarle a la venta, ella sola se iba a trabajar, iba a vender, y cuando ella llegaba de vender, pues obviamente llegaba pues con su ropa sucia, con su ropa sudada, olía a sudor y nos abrazaba. Y yo le decía, hazte para allá, hueles feo, primero cámbiate. La despreciaba cuando íbamos a la escuela. A mí me daba pena que mi madre fuera con nosotros a las juntas de la escuela o que se presentara el 10 de mayo. Y es algo que a lo mejor se te hace difícil creer, pero yo me porté así con mi madre. Yo la desprecié, yo la ofendí, yo no valoré su trabajo. No valoré su esfuerzo, su amor, todo lo que ella hizo conmigo, no lo hice. Yo la desprecié, yo la ignoré. Muchas veces le dije que estaba loca y muchas veces le dije que no se metiera en mi vida. Mi hermano, mi hermana, yo me porté con mi mamá como un verdadero hijo desgraciado. Fue algo que
todavía en el fondo de mi corazón me duele porque esas son las consecuencias del pecado. Eso es lo que queda en el corazón, un dolor profundo. Aunque el Señor ya me perdonó y sé que mi madre me ha perdonado, ese dolor queda aquí profundo por el tiempo desperdiciado, porque pude haberla valorado y no lo hice. Recuerdo que mi mamá, volviendo un poquito a mi niñez, mi mamá, yo cuando le decía a mi mamá, ¿dónde está mi papá? Mi mamá siempre me decía, mira, tu papá no está aquí, mijo, pero tu papá va a venir muy pronto. Y esto es algo muy importante para ti, mamá, que me estás escuchando, para ti que eres madre y que tienes a tus hijos y que tal vez no vives con tu esposo y que alguna vez ellos te van a preguntar o te han preguntado por su papá. Esto es algo muy importante porque mi mamá, a pesar de que yo sentía ese vacío, ese deseo de conocer a mi padre, a veces me daba coraje, me daba mucho coraje y yo le hablaba muy fuerte a mi madre. Y decía, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué nos abandonó? Mi mamá siempre cubrió nuestro corazón. Siempre, siempre contrarrestó esos ataques de coraje y de ira y de impotencia que yo tenía. Siempre los contrarrestó con amor, con una palabra que nos calmara el corazón. Me decía, mira, hijo, no te enojes, mira, tu papá te quiere mucho, pero si me quiere mucho, ¿a dónde está? ¿Por qué no viene? Siempre me decía, no, mi hijo, es que él está ocupado, pero él te quiere mucho. Un día tú lo vas a conocer y vas a ver que lo vas a abrazar y lo vas a besar, me decía. Y yo decía, ¿pero dónde está mi papá? No, mi hijo, tu papá va a venir muy pronto y si no viene, tú lo vas a ir a buscar, vas a ver, pero él te quiere mucho. Y eso siempre se me quedó en mi mente y en mi corazón. A pesar de que no tenía a mi padre, yo sabía que había un hombre que era mi padre y que me quería mucho. ¿Dónde estaba? No sé, pero sabía que tenía a mi padre y que él me quería mucho. Una vez ya a los 15 años de edad, a los 16, 17 años de edad, perdón, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, madre? Voy a ir a buscar a mi papá. Nosotros vivíamos en el Estado de México y tenía que viajar hasta la ciudad de Guadalajara, que es un mundo tremendo, una ciudad tremenda para buscar a una persona. Y le dije, voy a ir a buscar a mi papá. Dice, ¿pero cómo, mi hijo? Le digo, pues no sé, pero yo lo voy a ir a buscar. Dice, nada más tengo el teléfono de tu padrino. Me dio el teléfono de mi padrino, lo agarré y me fui en el camión solo. Agarré mi maleta y solo me fui a buscarlo. Llegué a la estación, le hablé a mi padrino, fui a su casa y me dijo, mi hijo, hace muchísimos años que yo no veo a tu papá. Le digo, es que yo lo vengo a buscar, quiero conocerlo. Dice, hace muchos años que no lo veo. Dice, pero ¿sabes qué? Lo vamos a encontrar, lo vamos a buscar. Nos pasamos, llegué un viernes, nos pasamos sábado todo el día buscándolo y nada. Llegó el domingo todo el día buscándolo. Y recuerdo muy bien me acuerdo que llegamos al frente de una iglesia ya en la tarde. Había una recaudería donde venden chocomiles. Allí estaban vendiendo pollo, estaban vendiendo recaudo, verdura, frutas. Y era un pequeño puesto, un pequeño local. Recuerdo que se metió el hijo de mi padrino a preguntar, porque le habían dado esa dirección. Preguntando en muchos lados le habían dado esa dirección. Y ya después me habló el muchacho y me dijo, ven. Y cuando yo entré a la recaudería y puse el pie en ese lugar, yo levanté la vista y enfrente de mí estaba mi papá. Cuando yo miré a mi papá, era como si me estuviera viendo en un espejo. El mismo rostro, el mismo perfil. Yo lo miré y cuando él me miró, se me quedó mirando, no pudo hablar. Me acuerdo que se fue mi padrino y su hijo se fueron. Y a un lado, ahí en la recaudería, había unos muchachitos sentados ahí, igualitos que mí. Eran mis medios hermanos. Mi padre, como pudo, les dijo, váyanse a la casa, los mandó a su casa. Y él me miró, no se me acercó. Yo me acerqué a mi padre y le di un abrazo y le dije, padre, mi mamá tenía razón. Es cierto, usted es muy guapo igual que yo, le dije. Y le di un abrazo. Mi papá empezó a llorar, sus pies empezaron a temblar. Mi padre, me acuerdo que sacó dinero y me daba dinero. Le dije, padre, yo no vengo por dinero. Yo solo vengo a decirle, venía a confirmar que usted era igual que yo, así de guapo, así le dije. Le digo, y ahora me dio cuenta que sí, y nada más vengo a decirle que lo quiero mucho, que lo amo. Mi papá me abrazó y me dio un beso. Justamente lo que mi mamá me había dicho. Imagínate qué siente un padre que abandona a sus hijos por tantos años. Y no es él quien va a buscar a sus hijos, sino sus hijos quien lo vienen a buscar a él. Yo estaba frente a él, yo lo estaba abrazando y yo sentía que él se doblaba.
Él estaba muy, muy impactado por lo que estaba viviendo en ese momento, mi hermano, mi hermana. Recuerdo que agarró, cerró su local, estaba hasta temblando, muy impresionado, y me llevó inmediatamente a conocer a mi familia, a mis tías, a mi abuelita. Cuando llegamos con la mamá de mi papá, mi abuelita, me doy cuenta que mi abuelita es una persona sumamente religiosa, sumamente católica, de hueso colorado, de oración, de rosario todo el día y de misa todos los días. Hermano, yo pienso y creo que de ahí viene la gran parte de mi conversión, por las oraciones de mi abuelita paterna. Aunque mi padre no era allegado a la iglesia, no era muy allegado a las cosas de Dios, mi abuelita y mis tías eran unas personas de oración. Esa parte de mi vida impactó mi corazón. Cuando yo encontré a mi papá, yo todavía no conocía nada de Dios, yo no conocía nada de las cosas de Dios, nunca había tenido un encuentro con el Señor, pero sin embargo la misericordia que Dios había puesto en mi corazón por las palabras de mi mamá, yo no entendía cómo mi mamá tenía tanto amor para mí, para con nosotros. Cuando mi mamá nos había dicho que cuando ella nació, su mamá murió, mi abuelita murió en el parto. Ella nunca tuvo un abrazo de una madre, nunca tuvo los cuidados, ella fue regalada. Ella fue criada por una familia que no la trató muy bien, y yo nunca entendí cómo mi mamá tenía tanto amor en su corazón para inyectarlo en nosotros, y aún así yo me porté de la manera más vil con ella. Después de eso sigue otra parte de mi vida, otra parte muy triste, donde mi corazón se partió en dos. Recuerdo que mi mamá una vez fue a una... Ya regresé de conocer a mi papá, llegué y le dije, conocí a mi papá y le conté la historia y todo. Después mi mamá fue a una excursión y regresando de esa excursión llegó mi madre y nos contó que le habían pisado su pie en el camión. Y nos enseñó su pie. En la parte de arriba de su pie de enfrente tenía un pisotón y tenía una ampolla con agua. Entonces eso se le empezó a infectar. Y recuerdo que mi mamá me decía, amigo, me siento mal, vamos al doctor mañana, no, llévame. A las 6 de la mañana le decía, no, yo no, mamá, yo tengo sueño, dile a mi hermano. Entonces eso, mi mamá pues se iba aguantando, y se le iba haciendo más grande. Más grande esa ámpula, era como una gangrena que se iba subiendo. Mi mamá me decía, recuerdo que me decía, llévame por favor al doctor, hijo, que me duele. Y decía, no, es muy temprano, dile a mi hermano. Y no la quise llevar. Cuando quisimos reaccionar, mis hermanos se dieron cuenta, mi familia se dio cuenta, y la llevamos al hospital. Cuando la llevamos al hospital, ya la infección se le había subido el pie, arriba del pie. El doctor, recuerdo que llegamos al hospital y el doctor nos habló y nos dijo, ¿quiénes son los familiares de esta señora? Nos presentamos como sus hijos, nos dijo, ustedes no se dan cuenta, son unos inconscientes. Nos puso una regañada y nos dijo, ¿por qué no han traído antes a esta señora? Si esta infección se sube más arriba, le vamos a tener que cortar su pierna. Me acuerdo que mi mamá estaba en la camilla, yo no entendía, aún así mi mente torcida, mi mente toda llena de tanta confusión por lo que yo estaba viviendo. Le dije a mi mamá, le agarré la mano a mi mamá y me dijo, mijo, si me hubieras hecho caso, esto no estuviera pasando. Ella tenía toda la razón. Mi corazón se apachurró, mi corazón se sintió tan triste por esas palabras que me dijo, si me hubieras hecho caso, esto no estuviera pasando. Y tenía razón, pero yo no hice caso. A los 15 días que estuvo en el hospital, la internamos. Recuerdo que el doctor volvió a llamarnos y nos dijo, lo siento mucho, pero su mamá le vamos a tener que amputar su pierna. Cuando yo fui a ver a mi mamá, mi hermano y yo fuimos a verla. Ella nos dijo, ya saben lo que el doctor quiere hacer. Le dijimos, sí, dice, me van a quitar mi pierna. Y se nos quedaba viendo y lloraba. Y nosotros, como podíamos, le decíamos, pero mamá, está bien para que no vaya a pasar algo más grave. Dice, pero mi hijo, mi pie, mi pierna. Y yo sentía tan feo, mi hermano, mi hermana. Mira, en ese momento tan impotente. ¿Sabes una cosa? Para no hacerte largo esta historia, al mes que estuvo mi mamá en el hospital,
se agravó la cosa. El doctor por tercera vez nos llamó y nos dijo: lo siento mucho, pero la infección ha subido a los pulmones. Tienen que despedirse de su madre. Ya no tiene remedio. En ese momento yo sentí que el mundo se me venía encima. Me acuerdo que subí, vi a mi mamá. Mi mamá estaba, ya la habían intubado. Ya no podía hablar, pero tenía mucho dolor y estaba consciente y sus ojos abiertos. Tenía muchísimo dolor. Yo me acuerdo que lo único que hice fue agarrar su mano y decirle: mamá, perdóname por favor. Y mi mamá, con su dolor y todo lo que ella tenía, me movió la cabeza diciéndome que sí me perdonaba. Como una madre, ¿cuánto tiene que sufrir una madre, mi hermano? ¿Cuánto tiene que sufrir una madre el haber nacido sin su mamá, el haber sido abandonada por su esposo y el haber sido despreciada por sus hijos y morir de esa manera? ¿Cuánto tiene que sufrir una madre? En ese momento yo no sabía qué hacer, mi hermano. Yo estaba con mi vida destrozada. Tenía todo lo que venía arrastrando de mi niñez, de mi adolescencia, y ahora se me presentaba esta prueba. Mi madre murió, y cuando ella murió, yo me quería morir con ella. Yo le decía a Dios: llévame, yo no quiero vivir. Yo no, porque me sentía culpable, me sentía triste, me sentía sin deseos, sin ánimos. Antes de eso, antes de que mi mamá se pusiera mala, déjame regresarme tantito y decirte que yo, en mi vida torcida, me junté con la que ahora es mi esposa. No me casé, me junté, me la robé. Y me la robé, me fui con ella a vivir en unión libre. Ella estaba embarazada cuando mi mamá murió. Mi mamá nunca conoció a mi hijo. Yo quiero decirte a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando y que tienes a tu mamá con vida: ámala, respétala, cuídala, trátala como lo que es, como tu mamá, porque tu mamá es capaz de dar la vida por ti. Tal vez tú no eres capaz de dar la vida por tu mamá, pero tu mamá sí. Y tu mamá es la única que vas a tener. Madre, solamente hay una. Por eso, si la tienes, abrázala. Si la tienes lejos, llámale y dile que la amas. Después de eso, empecé a hacer mi vida. Hice mi vida con mi pareja, porque no era mi esposa, era mi pareja. Estaba embarazada, nace mi niño y empezamos a vivir juntos. Aquí viene otra etapa de mi vida que dañó mucho mi corazón, porque mi esposa venía de una familia íntegra, una familia de mamá y papá y hermanos, una familia que estaba unida. Yo vengo de una familia disfuncional donde no hay padre, solamente hay madre, y pues mis hermanos un poco desunidos. Cuando yo me junto con mi pareja, empezamos a vivir, y cuando empezamos a vivir juntos, yo tenía una manera de vivir mi vida y ella tenía otra manera de vivir su vida. Yo no podía convivir con ella mucho porque ella estaba acostumbrada a cosas que yo no conocía, que yo no entendía, que yo no viví y que nunca tuve esas experiencias, como los cumpleaños, las reuniones familiares, como el regalar, como el festejar el día del papá, como estar unidos en una fiesta. Eso yo no lo viví, yo no lo conviví. Para mí, mi vida fue muy diferente. Y eso dañó mi relación, porque cuando yo veía que mi esposa convivía con sus padres y cuando yo veía a sus padres juntos, a mí me daba mucha tristeza y me daba mucho coraje. Otra de las cosas que hice en esa parte de mi vida es que yo dañé también a mi hijo. Yo, al no tener la figura de mi padre, yo lo traté muy mal. Mira, mi hermano, cuando nosotros no tenemos el amor de Dios, cuando nosotros no nos acercamos a Dios y no conocemos su amor, hacemos las cosas a nuestra manera y pensamos que están bien. Yo trataba a mi hijo de la manera en que yo pensaba que lo estaba educando bien. Le hablaba con groserías, lo castigaba, le decía tantas cosas que yo pensaba que le iban a ayudar, y estaba muy mal, porque mi esposa venía de una vida donde ella, el papá, pues direccionaba a sus hijos, o por lo menos tenían esa figura y tenían un ejemplo. Pero mi hermano o mi hermana, en el momento en que yo hablaba con mi hijo o lo quería corregir, mi esposa me corregía a mí, y estábamos siempre en desacuerdo, porque ella decía: de esa manera no se corrige a un niño.
es que tú no eres consciente, es que tú no abrazas a tu hijo, es que tú no le hablas, tú no lo sientas, tú no juegas con él. Yo no sabía hacer todo eso, no entendía, yo no sabía cómo hacerlo, no me lo enseñaron, no lo aprendí. Y al no tenerlo, yo no lo podía hacer con mi hijo. Me costaba muchísimo trabajo. Me costaba mucho trabajo sentarme ahí con él, me costaba mucho trabajo hablar con él, porque no lo sabía. Entonces, todo eso dañó mi relación, dañó mi relación por lo que yo traía y también por las cosas que ella traía, por las cosas que ella venía cargando, porque ella también era una persona sin experiencia, inexperta. Nos juntamos muy jóvenes, quisimos hacer nuestra vida muy jóvenes y sin experiencia, sin nada de eso, pues nos hicimos muchísimo daño. Tanto yo dañé mucho a mi esposa, a mi pareja en ese tiempo, como ella me dañó muchísimo, nos hicimos muchísimo daño. Después decidí venirme para Estados Unidos y aquí en Estados Unidos, pues decidí venirme por la sencilla razón de querer tener una vida próspera. En México no había trabajo, no sentía que salía adelante. ¿Cómo iba a salir adelante si no tenía a Dios en mi vida? ¿Cómo iba yo a prosperar si Dios no figuraba en mi vida? Ni siquiera iba a misa, ni siquiera rezaba, no conocía nada, nada de Dios. Con mi corazón todo torcido, todo herido, por todas las heridas que traía del pasado, todo el pecado que traía arrastrando, todo eso lo llevé a mi hogar. Pues no había trabajo, no había dinero, no había solvencia. Tuve que venirme aquí a Estados Unidos y en Estados Unidos empecé aquí a trabajar. Recuerdo muy bien que yo me propuse la meta de venir a hacer dólares, a hacer billetes. Y cuando llegué aquí a Estados Unidos empecé a trabajar muy duro para hacer una casa, empecé a hacer mi casa allá en México. Y empecé a trabajar muy duro, pero así como trabajé duro, también en Estados Unidos muchos de nuestros hermanos que están aquí saben cómo es la vida aquí. Aquí la vida se te presenta en dos caminos. O prosperas y le echas ganas, o te pierdes en el vicio, o te pierdes en todo el mundo que hay aquí, todo el mundo de vicios y de tentaciones, porque aquí la tienes más fácil. Allá te cuesta mucho trabajo comprarte una cerveza o comprarte droga. Aquí no, aquí está muy fácil, muy sencillo, y te puedes perder muy fácil en el materialismo. Y eso es lo que mucha gente le pasa aquí en Estados Unidos. A mí me estaba pasando eso. Yo vine a hacer dólares y cada vez que hacía quería más. Me compraba esto y quería algo mejor, tomaba esto y quería probar otra cosa. Y así siguió mi vida de vicio, siguió mi vida de perdición, mi vida de libertinaje, aún teniendo a mi pareja y a mi hijo allá en México. Después de eso me los traje para acá, empezamos a hacer una vida aquí. Mi vida, mi hermano, llega a un momento en donde ya mi corazón estaba al borde. Impresionante, porque aquí en Estados Unidos ya había llegado aquí mi esposa, ya estaba mi hijo, y tenía trabajo, tenía todo, tenía facilidad, pero para conseguir cualquier cosa, pero mi corazón estaba más vacío que nunca. Mi corazón estaba realmente saturado de tanta porquería y vacío de tanto amor, tanta comprensión y tanta paz. Tomaba mucho, había mucha diversión, había mucho desperdicio de dinero y eran muchas cosas las que estaban en mi vida. Recuerdo que una de mis tías, hermana de mi mamá, estaba aquí en Estados Unidos y ella iba mucho a la iglesia, iba mucho al grupo de oración. Y yo tomaba con uno de sus yernos, me gustaba tomar mucho, eran mis compadres, tomaba mucho con ellos. Y tomaba con mis primos, y tomaba con mis amigos, y convivía con ellos, y era una vida realmente perdida. Recuerdo que mi tía me decía, mijo, ve al grupo de oración, ve para allá para que sientas la presencia de Dios. Sí, tía, un día de estos voy a ir, no se preocupe. Y seguido me invitaba. Ahora entiendo que era Dios el que me estaba hablando a través de la boca de mi tía. Ahora entiendo que era Dios a través de las oraciones de mi abuelita, que estaba preparando el camino. Ahora entiendo que era Dios el que me protegió cuando mi mamá me persignaba y me hacía esa oración. Ahora entiendo que Dios estaba siguiéndome los pasos, pero Él estaba esperando y al momento preciso. Recuerdo que
estábamos nosotros, yo me la pasaba tomando viernes, sábado y domingo. Me gustaba mucho tomar, me gustaba mucho convivir con mi familia, con mis primos. Y recuerdo que un día me dice mi tía, vamos, mañana es el grupo, hijo. Era domingo y yo estaba tomando y estábamos en su casa. Y me dice, vamos mañana al grupo, mijo. Y yo tomado, cuando estás tomado, tú haces promesas y promesas que no cumples. Pero esa vez me dice mi tía, vamos mañana al grupo, mijo. Y le dije, sí, tía, mañana yo la acompaño. ¿Mañana? ¿A qué horas? Pues empiezan a las 7, hijo, aquí no 6:30. Vámonos mañana. Y seguí tomando. Entonces, al otro día, llegaron las 6 de la tarde y me dice, hijo, ya es hora de irnos. Me habló por teléfono. Le digo, tía, me siento bien mal. Estaba yo todavía bien crudo. Todavía hasta temblando estaba de la cruda. Me dijo, ya es hora de irnos al grupo. Vente, para que veas, se pone bien bonito. Le digo, tía, me siento bien mal. Dice, no, tú me lo prometiste ayer y ahora me cumples. Tú me prometiste y ahora me cumples. Vámonos al grupo. Vamos, mijo, te va a gustar. Y mi tía era como mi mamá. Era una persona de campo, de rancho, que ella ya hablaba bonito, pero cuando se enojaba, mandaba a todos a la fregada. Entonces mi tía me dice, mijo, usted me lo prometió, ahora vamos, no empieces. Le digo, está bien, tía, vamos. Y me acuerdo que fuimos al grupo, fui con Janet, con mi esposa, con mi niño. Y estando ahí en el grupo de oración, yo estaba sudando y estaba hasta temblando de lo crudo que estaba. No estaba poniendo atención, me estaba queriendo dormir y mi tía estaba a un lado de mí y me estaba viendo de reojo. Terminó la prédica, terminó todo y al final el predicador llamó al frente a toda la audiencia y dijo, a ver, todos los que quieran venir aquí y recibir al Señor, todos los que quieran que el Señor toque sus vidas y les cambie su vida, todos los que tengan una necesidad, todos los que quieran que el Señor sane sus corazones, vengan aquí. Dentro de mi corazón algo me llamaba. Mi corazón era como si le hubieran hecho un llamado con trompeta y le hubieran dicho, es tu momento, es tu hora. Pero sabes, mi hermano, mi hermana, yo estaba ahí bien crudo y sudando. Y empezó a pasar la gente, era una iglesia muy grande, ahí en Los Ángeles, California. Y empezó a pasar la gente y yo, dentro de mi corazón me decía algo, pasa, pero yo no quería. Yo no quería porque me daba pena y además no me sentía bien, me sentía muy mal. Sentía que si pasaba me iba a desmayar o me iba a caer de la cruda que llevaba. Y me decía mi tía, mi hijo, pasa. Le digo, sí, no tía, yo aquí me quedo. Y dice, mi hijo, pasa, ándale, pásale. Y yo me acuerdo que no quería porque estaba yo mal. Era una lucha interior, mi hermano, mi hermana, era una lucha que tenía dentro de mi corazón. Algo me decía pasa y algo me decía no pases. Algo me decía no, porque se van a burlar de ti, porque ahí en la iglesia conocí a unos amigos también con los que yo había tomado y me daba pena. Y mi tía me decía, pasa, y le dije, no tía. Y en eso que me da un codazo, le dije que mi tía era de armas tomar, me dice, pasa que pases, canijo. Y entonces me picó las costillas y me levanté y pasé al frente. Mi hermano, yo me puse en la orilla y dije, me voy a poner aquí en la orilla, aquí a un lado donde nadie me vea, aquí en la mera orillita. Según yo me escondí para que nadie me viera. Y ahí estaba todavía temblando y sudando. Estaban orando por las personas y recuerdo que se me acercó una hermana y empezó a orar por mí. Puso su mano en mi cabeza y empezó a orar. Y en eso se quedó callada y se me acercó y me dice, tú le vas a servir al Señor. Y luego se alejó y me dice, tú muchacho le vas a servir al Señor. Y yo dentro de mí decía, cállese por favor, no lo diga fuerte, no lo diga fuerte. Yo no quería que oyeran, yo no quería que se dieran cuenta que yo estaba ahí y estaba temblando, mis pies estaban temblando y estaba sudando todavía. Entonces la hermana dijo, estaban como unos siete, no sé cuántos intercesores estaban orando por la gente y me dice, por favor ustedes acompáñenme. Vengan aquí, vamos a orar por este muchacho, porque este muchacho le va a servir al Señor. Y lo dijo tan fuerte que todos, absolutamente todos, voltearon a ver hacia donde yo estaba. Me rodearon los hermanos y empezó a orar esta hermana. Y yo empecé a temblar. Hermano, que me estás escuchando, hermana, que me estás escuchando. Yo empecé a temblar y empecé a sudar, pero ya no, ese temblor y ese sudor no era de la cruda que llevaba.
Era un temblor y un sudor diferente. Era algo que estaba pasando dentro de mi corazón, era algo que estaba quemando dentro de mi corazón, porque ella oraba y estaba orando en lenguas y los demás hermanos estaban orando con una intensidad tremenda. Algo se estaba quemando dentro de mi corazón. No podía yo entender, no sabía qué pasaba. Terminaron de orar, cada quien se fue a seguir orando por los demás y la hermana dijo, recuerda, tú le vas a servir al Señor. Yo no entendía. Yo dije, bueno, pues a lo mejor voy a venir a limpiar la iglesia o a ayudarles a recoger la colecta. Yo no sé. No entendía nada. Se acabó la oración y me regresé allá con mi tía. Cuando me regresé, mi corazón lo sentí diferente. Algo había pasado dentro de mí, pero yo no entendía, ni tampoco quise decirle a nadie. No quise decirle a nadie lo que estaba pasando en mi interior. Mi hermano, al día siguiente, normal, nos fuimos a trabajar, pero había algo dentro de mí. En esa misma semana, el Señor cerró el trabajo. En esa misma semana nos avisaron que se iba a cerrar la fábrica y que ya no iba a haber trabajo. Tuvimos que cambiarnos, tuvimos que irnos a otro lado, tuvimos que viajar de Los Ángeles y tuvimos que irnos a Fresno, California. 3 horas de diferencia, cambiarnos así de un momento a otro. Se cerró el trabajo y aquí donde llegamos a Fresno, California, a pedir trabajo porque vivían unos familiares aquí y llegando, pedir trabajo, encontré trabajo el primer día. Hermano, el sueldo que yo tenía en Los Ángeles no se comparaba con el sueldo que vine a ganar aquí en Fresno. No ganaba ni la mitad de lo que ganaba en Los Ángeles. Pero te voy a decir algo, el Señor tenía sus planes y sus planes grandiosos. Llegué a ganar muy poco dinero a donde me cambié, pero empecé a sentir una necesidad tan grande de ir a la iglesia. No sé por qué, yo tenía que ir a la iglesia, buscar un grupo de oración. Tenía una sed, era como cuando tú tienes mucha sed y andas buscando agua. Yo tenía ese deseo de ir a buscar una iglesia. Llegué a un grupo de oración. Llegué y me metí y escuché las alabanzas. Mi hermano, fue un contacto tremendo. Fue algo que se movió en mi vida, ese deseo de servirle al Señor. Entré a ese grupo de oración porque el Señor me hizo el llamado a mí, a mi esposa todavía no le había hecho ese llamado y ella todavía estaba renuente. Ella no entendía lo que el Señor había hecho en mi vida. Más bien no creía por la manera en que yo era, la manera en que yo fui en mi vida pasada, todo lo que yo había hecho, el daño que había hecho, el daño que le había hecho a ella, lo que le había ofendido, lo que había ofendido a mi hijo, lo que me había ofendido yo mismo y a tanta gente. Ella no podía creer que algo había pasado en mi vida y yo no podía convencerla. Entonces tuvimos una lucha muy grande ahí y empecé a ir a la iglesia solo. Recuerdo que empecé a ir al grupo de oración y yo soy músico desde mi niñez. Toco la guitarra y canto. Y recuerdo que ahí en Los Ángeles yo tenía una guitarra, mi hermano tocaba el acordeón y yo la guitarra, nos compramos los instrumentos para ir a tocar a las cantinas y hacer dinero, y así andábamos tocando. Entonces yo tenía una guitarra adornada como de los Tigres del Norte y todo. Cuando nos vinimos aquí, el Señor toca mi vida, yo todavía tenía esa guitarra con herraduras y caballos y todo. Y yo la llevé al grupo de oración y les dije, me gustaría tocar con ustedes. ¿Puedo tocar con ustedes? Me dijeron, sí, claro que sí. ¿Qué cantos te sabes? Y yo llegué y les dije, bueno, pues yo traigo La Puerta Negra, yo traigo En la Mesa del Rincón, Los Dos Amigos. Yo traía pura música del mundo. Me acuerdo que me vieron y dijeron, sí, hermano, pero no, aquí esa música no. Dice, mira, con que te sepas las notas y todo, te vamos a enseñar unas alabanzas. Bueno, la primera alabanza que toqué y que me llenó de gozo y que acabé tocándola como 1 mes y medio seguido fue El Granito de Mostaza. Ese granito de mostaza fue mi primera entrada al ministerio de música. Mi hermano, no te quiero hacer este testimonio tan largo, pero quiero decirte las grandezas que Dios hizo en mi vida. Después de ahí, el Señor me llamó a estar en un grupo de jóvenes. Y en ese grupo de jóvenes, el comité me llamó para estar al frente, para estar de coordinador. Estuve dirigiendo un grupo de jóvenes, ahí mi esposa ya se empezó a acercar. Pero como no estábamos casados, nos tuvimos que casar. Nos casamos por la iglesia, recibimos los sacramentos
y empezamos a coordinar un grupo de jóvenes. El grupo de jóvenes, primero empezaron a ir 15 jóvenes, después 30, después 70, después 90. Era tanta nuestra alegría de servirle a Dios, fue tanto mi deseo de servirle a Dios, que yo quería servirle a Dios de una manera diferente, con alabanzas, con prédica, con dinámicas, con videos, con una manera diferente de llevar a cabo un grupo de oración. Le gustó tanto a los jóvenes que esos 70 jóvenes trajeron a sus padres. Fue tanta la audiencia que se llenaba la iglesia. Se llenó a la iglesia y estuvimos coordinando, hicimos retiros. Hermano, el Señor nos ha llevado a escalar a niveles muy arriba para la gloria de Él. Y hemos hecho eventos, hemos hecho congresos, hemos hecho conciertos de música, hemos hecho muchos retiros de hombres, de mujeres, de parejas, de niños, de jóvenes. Hemos hecho retiros de sanación, de liberación, retiros de familiares. Esta trayectoria nos ha llevado a escalar, nos ha llevado a conocer más de Dios. Y algo que te quiero decir es que hemos visto a través de estos años, porque ya son 25 años que llevamos sirviéndole al Señor, a mi esposa y yo. Mi esposa entró después, pero ahorita está ya sirviendo conmigo, parejo. Ya sentimos y caminamos en el mismo espíritu. Llevamos 25 años, mi hermano, y en esos 25 años hemos visto la gloria de Dios, hemos visto las conversiones, hemos visto sanaciones físicas, hemos visto familias restauradas. El Señor nos ha llevado a ver cosas sobrenaturales, cosas que si te las platico probablemente vas a dudar o no me las vas a creer o le vas a dar gloria a Dios, yo no sé, pero el Señor nos ha mostrado cosas que cuando tú le entregas tu corazón y le sirves al Señor, para Dios nada es imposible. Cosas que parecen imposibles, el Señor las hace posibles. Hemos visto personas convertidas, personas que han salido de la droga, del alcoholismo, han salido de la homosexualidad. Hemos visto a personas, matrimonios que han sido restaurados cuando ya estaban a un paso de firmar el divorcio. Hemos visto personas que han salido de lo más bajo, el Señor las ha sacado de lo más bajo y las ha puesto a servir, las ha puesto a su servicio. Ahorita son servidores. Para Dios nada es imposible. Yo jamás me imaginé, mi hermano, mi hermana, tenemos 3 hijos, un hijo varón y tenemos 2 hijas y tengo un nietecito. Todos le servimos al Señor, todos le servimos a Dios. Y para Dios nada es imposible. Nunca jamás me imaginé que yo, siendo un muchachito que le robaba a mi mamá, que mi mente estaba lleno de lujuria, que mi mente estaba llena de tanto pecado, que mi mente, que mi cuerpo, que mi corazón, mi vida estaba hundiéndose en la inmundicia, estaba hundiéndose en el mundo del pecado. No me imaginé los planes que Dios tenía en mi vida. Solamente te puedo decir que para Dios nada es imposible. Hoy en día, gracias a Dios, estoy registrado como predicador misionero católico aquí en la diócesis de Fresno. Hoy en día le sirvo al Señor, tenemos un ministerio y estamos evangelizando. Tenemos el ministerio también de evangelización por plataforma de YouTube, donde tenemos el canal de testimonio y donde puedes tú dar tu testimonio y donde puedes también verificar que Dios se ha manifestado a través de mucha gente. Mis queridos hermanos, yo quiero decirte a ti que me estás escuchando y que probablemente no le encuentras sentido a tu vida. Mira si hay sentido a tu vida. Dios tiene planes en tu vida. Los planes míos eran muy diferentes. Los planes míos eran sobresalir en el mundo, eran ser alguien en este mundo, era hacer dólares en Estados Unidos, hacer un negocio, tener cosas materiales y ser hasta famoso. Pero los planes de Dios eran muy diferentes para mí. Y los planes de Dios son mucho mejores que los que yo tenía, porque ahorita en mi corazón hay paz y alegría, hay gozo. Mi mayor gozo es poder ayudar a otras personas, es poder decirles que Cristo vive, que el Señor Jesús es real y que Dios tiene poder para sacarte de donde estés. Yo te invito a ti, que no tienes tú probablemente ese deseo o no tienes esa esperanza de que Dios pueda cambiar tu vida, te invito a que creas. Acércate a Él, déjalo que Él te moldee tu corazón, tu espíritu y tu vida. El Señor puede sacarte de esa depresión,
El Señor puede sacarte de ese vicio, de ese ocultismo. Así como el Señor me sacó a mí del ocultismo, así como el Señor me sacó a mí de la tristeza, de no tener a mi padre, así el Señor, como me sacó de tantas cosas y tanto pecado, del alcoholismo, de todo lo que pasó en mi vida, mi hermano, el Señor lo puede hacer contigo, porque Dios es poderoso. Así que yo te invito a que te acerques al Señor. Mis queridos hermanos, gracias por haber tenido el tiempo y darse el tiempo de escuchar este testimonio. Que Dios los bendiga.